Hola a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, queremos con mis colegas agradecerles a las y los organizadores del sexto Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones. En este caso en particular, queríamos presentarles un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo, junto con Yamila y con Camila, titulado Perspectiva de Género en el Reclutamiento Laboral. ¿Es mentira la verdad? Situado en el área temática 5, lograr igualdad entre géneros. Y particularmente comentarles, digo, al inicio, que este trabajo es un trabajo fuertemente transdisciplinar, que venimos haciendo hace un tiempo y que originalmente, digamos, se condensó en ciertas cuestiones que teníamos que ver entre Yamila y yo. Digo, Yamila es licenciada en Administración, especialista en Recursos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, la misma casa de estudios mía. En particular, ella pertenece al instituto, dentro del Instituto de IADCOM, en el cual también soy investigador, al Centro CERADEC, al cual le agradecemos en particular a su directora, a la doctora Bonatti. Y Camila pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también, es licenciada en Comunicación Social, y obviamente su aporte es muy valioso para nuestra disciplina, ya que el estudio es un estudio económico, claramente situado en la responsabilidad social empresaria, en el marco del mercado laboral. Mi aporte desde ese punto de vista es aportar algo relacionado al método y a la parte económica. Mi formación de grado es economista, con lo cual queríamos presentarles un poco la estructura de un trabajo que no es un trabajo definitivo, es un trabajo inicial, bastante metodológico, pero que claramente podemos indicar perspectivas teóricas de interés, metodologías en particular asociadas a ese estudio transdisciplinar, y finalmente algunos hallazgos o discusiones. Para ello, entonces, en primer lugar, le doy la palabra a Yamila, que va a comentarles la primera parte de este trabajo. Gracias, Martín. Para comenzar, compartirles que tomamos como perspectiva teórica la teoría de los stakeholders, entendiendo que en el marco de la responsabilidad social empresaria, uno de los ejes centrales de la gestión ha sido y sigue siendo la equidad de género en el empleo. A partir de esta perspectiva teórica, tomamos tres premisas centrales para el desarrollo posterior de nuestro estudio. La primera, vinculada al empleo, en donde se sostiene que las empresas con reputación de socialmente responsables atraen a más candidatos y candidatas para trabajar dentro de la organización. La segunda, vinculada a esta atracción de candidatos y candidatas, en donde la comunicación de la marca empleadora por parte de las empresas es una forma de reproducir su imagen y su reputación corporativa. Por último, la tercera premisa, vinculada a la equidad de género, en donde la comunicación con perspectiva de género traduce la construcción de sentidos. Esta construcción de sentidos que es social y a través de la cual se transmiten y se construyen a través del lenguaje. Tomando entonces estas tres premisas relativas al empleo, a la atracción de candidatos para este empleo y a la equidad de género en la comunicación para esta atracción de candidatos, nos preguntamos si las empresas que se manifiestan comprometidas con la equidad de género efectivamente lo reflejan cuando comunican su marca empleadora. Camila a continuación va a contarles cómo llevamos adelante este estudio. Muchas gracias, Yamila. Bueno, en primer lugar, es importante destacar que lo que hicimos fue un análisis exploratorio. Por eso, para la elección de la muestra, nos basamos primero en el ranking del mejor lugar para trabajar para mujeres, donde había un número de 30 empresas. Por otra parte, también nos basamos en las empresas adheridas al Pacto Global Argentina, que hayan reportado contribuciones a los ODS en el informe Progreso 2021, que son 105. Lo llamativo de todo eso, que es que quienes cumplían, las empresas argentinas que cumplían con estos dos requisitos, eran el Banco Galicia y el Banco Santander Río. Por eso nosotros basamos la muestra en esos dos bancos. En cuanto al análisis de contenido, si bien existen numerosas metodologías de tinte más social, nosotros elegimos un análisis de contenido descriptivo de los micrositios. Primero porque consideramos que en términos comunicacionales existe un componente fundamental que tiene que ver con el lenguaje.
es a través del lenguaje donde los sentidos se construyen, y si una quiere analizar la perspectiva de género en el lenguaje, esto es fundamental, ya que nos permite visibilizar, o en su defecto invisibilizar, ciertos componentes que nos darían la pauta de que hay presencia de perspectiva de género, o en su defecto hay ausencia de perspectiva de género. Entonces, lo que nosotros y nosotras hicimos como instrumento de recolección de datos es una adaptación propia del instrumento Índice de Igualdad de Género, donde lo que fuimos a buscar concretamente a los micrositios, que una cuestión que quisiera destacar particularmente es que los micrositios web son el espacio dedicado dentro del sitio web de los bancos que nosotros elegimos analizar al reclutamiento de potenciales empleados y empleadas. De esos espacios que nosotros tomamos como espacio de análisis, fuimos a recoger 5 dimensiones. Una vinculada al talento femenino, otra a la paridad salarial de género, a la cultura inclusiva, al antiacoso, políticas antiacoso, a la imagen pro mujeres, y esto es lo que nos llevó a hacer como un análisis muy minucioso, muy artesanal, donde tuvimos que indagar aspecto por aspecto, leer hasta el más mínimo detalle qué es lo que se proponía, qué es lo que quería comunicar la empresa, qué se quería transmitir, si de todas las variables que nosotros tomamos para este análisis encontrábamos algunas palabras claves, algunas palabras que se repetían. Voy a tomar como ejemplo la paridad salarial de género, que es un tema que está en agenda en la actualidad, sobre todo en lo que tiene que ver con las luchas por la igualdad de género. Ahí nos basamos, por un lado, en las estrategias y por el otro lado en la remuneración. Entonces lo que estábamos buscando, particularmente en esos espacios, es si se comunican logros en el último periodo para cerrar las brechas salariales, o qué estrategias o qué políticas de paridad salarial se daba a la empresa. Es a raíz de esto que Yami va a contar un poco más lo que tiene que ver con los hallazgos. Bien, gracias, Cami. Luego de hacer este trabajo tan artesanal, queremos destacar 5 hallazgos principales, de los cuales pueden expandirse luego en el artículo completo. El primer hallazgo ya fue a través de la determinación de la muestra, en donde solo nos encontramos con 2 empresas que pertenecían tanto al ranking de mejores lugares para trabajar para mujeres, como aquellas empresas del Pacto Global. Esto fue ampliamente llamativo. Un segundo hallazgo está relacionado a que se mencionan en los micrositios web de estas 2 empresas algunas nociones que nos llevarían a pensar en la temática de perspectiva de género, como por ejemplo liderazgo inclusivo o equipos diversos. Sin embargo, no se comunica de manera explícita ninguna de las dimensiones que nosotros estuvimos profundizando en el instrumento de relevamiento. Como tercer punto que quisiéramos destacar es que existen algunos elementos dispersos, pero no en las secciones de los micrositios web vinculados al reclutamiento laboral. Esto quiere decir que encontramos a lo largo del sitio web de la empresa en general algunos elementos, como por ejemplo informes de gestión, en donde encontramos algunas iniciativas o algunos elementos que podrían llevarnos a pensar de que la organización intenta comunicar con perspectiva de género. Sin embargo, no están accesibles de manera simple, se requieren haber con muchísima intencionalidad para encontrarlos. Quisiéramos mencionar puntualmente 2 ejemplos que, repito, pueden ampliarse en el artículo completo, pero por ejemplo, el Banco Santander Río, en su nómina de directores y alta gerencia, presenta un 30% de mujeres, lo que es proporcionalmente mayor a el promedio de la industria. Sin embargo, para tener ese dato tenés que ir y buscar y sacar el número y fijarte quién en cada uno de los puestos ocupa y si es varón o si es mujer, para poder entender que hay una mayor proporción que en otros bancos de presencia femenina en los puestos de alta gerencia. Lo mismo con respecto al Banco Galicia. En su informe integrado del 2020 afirma utilizar como marco metodológico lo propuesto por la herramienta que nosotros también estuvimos investigando. Sin embargo,
cuando uno va al informe de gestión, el concepto de equidad de género se menciona solo una vez en todo el informe 2020. Esto nos hace pensar, y luego lo profundizamos, en que hay muchas oportunidades relativas a la comunicación con respecto a la perspectiva de género. Quisiéramos abordar solo dos posibles líneas que explican esta significativa oportunidad, y una es pensar en una falta de desarticulación, en una desarticulación entre las estrategias de responsabilidad social empresaria, entre la comunicación empresarial y la comunicación de la marca empleadora. Esta podría ser una de las razones por las cuales encontramos estos hallazgos. Una segunda explicación podría ser si efectivamente hay un contenido real para comunicar, que efectivamente esté sustentado en prácticas y políticas reales y que luego se traduzcan en una comunicación con perspectiva de género a la hora de comunicar la marca empleadora en los micrositios web. Para concluir, nos volvemos a preguntar si cuando la perspectiva de género en el reclutamiento laboral es mentira la verdad, si estas empresas que se manifiestan como comprometidas con la equidad de género, luego lo traducen dentro de lo que hace a su comunicación de marca empleadora. Con esto damos cierre a esta muy breve presentación sobre nuestro estudio, y los invitamos a recorrerlo de manera extensa en el artículo completo. Muchas gracias.